Noticentro 1, CMI. La Fiscalía tomó las primeras medidas dentro de la investigación por las irregularidades en la contratación de la Unidad de Gestión del Riesgo. Pidió a la Corte Constitucional investigar a 9 congresistas vinculados al caso. Además, pidió cárcel para los exdirectivos de la Unidad de Riesgo, Sneider Pinilla y Olmedo López. La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que abra investigaciones contra 9 congresistas, quienes al parecer fueron nombrados y estarían implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad de Riesgo. Se trata de Liliana Vitar, del Partido Conservador, Karen Astrid Manrique, representante por Arauca, por una de las circunscripciones transitorias especiales de Paz, Julio Elías Chagüí, del Partido Unión por la Gente, William Peinado y Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, Juan Diego Muñoz, de Alianza Verde. Olmedo. En la lista también están Wadid Mansur, Iván Name, presidente del Senado y congresista del Partido Verde. Además, Andrés Calle del Partido Liberal y presidente de la Cámara. Ellos están siendo investigados por la Corte de forma preliminar. Asimismo, la Fiscalía radicó ante los juzgados de Palo Quemado el escrito de acusación contra Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirectivos de la Unidad de Riesgo, y contra el excontratista Luis Eduardo López, y está a la espera de que se reparta el caso y los juzgados definan fecha para la imputación de cargos. De antemano se sabe que en medio de estas audiencias la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento para los exdirectivos de la entidad y el excontratista. Noticentro 1, CMI. En su primer pronunciamiento público tras salir de la cárcel La Picota, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso le pidió al expresidente Álvaro Uribe sumarse al proyecto de paz total del gobierno nacional. El ex jefe paramilitar habló tras salir de prisión y pagar cárcel en Estados Unidos y Colombia. Mancuso iniciará con sus labores como gestor de paz tras la designación del presidente Gustavo Petro. En su intervención habló sobre el expresidente Álvaro Uribe. El expresidente Uribe, lo invito a que construyamos. Yo no vengo a tomar retaliaciones o venganza. En el pasado fuimos aliados, no puedo ocultarlo, siempre se los he contado con absoluta claridad, y hoy lo invito para que seamos aliados. Él es un hombre que tiene un gran reconocimiento político. También le pidió al gobierno tener en cuenta a los ex jefes paramilitares y guerrilleros que están extraditados en Estados Unidos en el proyecto de paz total. Es muy importante que Simón Trinidad y que los otros comandantes de autodefensa, Don Berna, Cuco y Daniel Rendón, y Otoniel, perdón, allá está Otoniel. Es muy importante que Otoniel pueda participar de estas negociaciones. Mancuso señaló que buscará ir a Venezuela para iniciar con la ubicación de fosas comunes en la frontera. Están en territorio venezolano. Tanto al pueblo colombiano como al venezolano, y especialmente al de frontera. También le debo un pedido de perdón. El ex jefe paramilitar dijo que continuará colaborando con la justicia para mantener su libertad condicional. Las autoridades reconocieron escasez de 12 medicamentos en Colombia. El director del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA, Francisco Rossi, propuso que se focalicen los recursos públicos en los medicamentos que más le sirven a los usuarios del sistema de salud. El director del INVIMA, Francisco Rossi, confirmó que hay escasez de 12 medicamentos en el país. Estas son las razones. Hay algunos que tienen que ver con escasez de materias primas internacionales, hay otros que tienen que ver con que ya no son interesantes como productos comerciales, había alguno en el que teníamos precios comerciales muy bajos y cada caso se ha ido enfrentando y se ha ido tratando de resolver. Una de las propuestas del director es focalizar los recursos públicos solo en los medicamentos de mayor uso e importancia. Hoy por hoy tenemos tal dispersión que no hay manera de que el sistema pueda financiar esta concentración en el gasto de productos nuevos, sí, y de que logísticamente se puedan atender las necesidades de todos los productos que están en el comercio. En los estados concentran la producción y por eso usan listados de medicamentos esenciales para decidir que esto es lo que se financia con los recursos públicos. Este gobierno debe garantizar una reforma total del INVIMA
y para poder actualizar y fortalecer tecnológicamente. La Procuraduría General anunció que el fallo en el proceso disciplinario que se adelanta contra el ex canciller Álvaro Leiva Durán por el tema de los pasaportes se anunciará el 1 de agosto. En medio del cierre del proceso disciplinario al ex canciller Álvaro Leiva por el contrato de los pasaportes, el abogado Jefferson Dueñas pidió al procurador del caso decidir sin presiones políticas. No me resta sino esperar de la Procuraduría la mayor transparencia, la mayor independencia y hacer abstracción de las presiones políticas. El abogado dijo además que en este caso la Fiscalía determinó que si se adjudicaba el contrato como estaba, podría haber violaciones de los principios de contratación. Declarar desierto un contrato o un proceso de contratación que está viciado de ninguna manera puede ser considerada una falta disciplinaria. El abogado explicó que el proceso estaba amañado y mal estructurado, por lo cual el entonces canciller no podía adjudicarlo. En esas condiciones no puede constituir falta disciplinaria, ni mucho menos violación de los principios de la contratación estatal, todo lo contrario. Con esta audiencia termina el proceso y el próximo 1 de agosto la Procuraduría dará a conocer la sentencia disciplinaria. Noticentro 1, CMI. El presidente del Partido Comunes de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, respaldó el plan de choque para implementar el acuerdo de paz propuesto por el presidente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, sobre ampliar por 7 años más el tiempo para implementar el acuerdo, dijo que se debe buscar un consenso. Porque él estamos seguros. Rodrigo Londoño calificó como histórico que un representante de las ex-FARC pudiera hablar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Respaldó la propuesta del presidente de un plan de choque para implementar el acuerdo. Él se haya comprometido en eso, pues nos parece esperanzador, estimulante. Pero esperamos que, porque esperanzador y estimulante ha sido desde su campaña electoral y de sus discursos, de su compromiso en la implementación del acuerdo, pero no ha sido fácil, ha faltado voluntad política. Sin embargo, sobre ampliar 7 años más el tiempo de implementación, pidió consenso. Yo creo que todo el que tenga sentido común entiende que hay que darle un espacio, es decir, que se perdieron 4 años en la implementación y estos 2 años han habido dificultades en el avance de la implementación, pero eso hay que discutirlo, hay que definir cuáles son los criterios para decir es 1 año más, 2 años más, 3 o 10 o 15. Creo que eso debe ser fruto de un análisis y más de un análisis, de un consenso dentro de los sectores políticos, económicos y sociales de este país. Y sobre la propuesta de un sistema único de verdad, justicia y reparación para todos los actores del conflicto, incluyendo paramilitares, civiles, militares, guerrilleros y organizaciones narcotraficantes, pidió prudencia. Yo creo que es un tema muy sensible y que hay que trabajarlo con mucho tacto, con mucho cuidado. Aquí lo que nosotros estamos insistiendo es que se retome el espíritu y la naturaleza de la JEP. Y que a partir de eso, pues hombre, hay unos otros procesos en ciernes que de seguro que van a tener que tener también una salida en ese sentido y que en ese marco pues iremos encontrando cuál es el mecanismo mejor para que rescatemos algo que está en la columna vertebral de la justicia verbal para la paz, la verdad. Para que haya de verdad aquí reconciliación, valga la redundancia, se necesita la verdad completa, no fragmentada. Londoño participó hoy en Pregunta Yamit. Las disidencias de las FARC realizaron hostigamientos sobre la vía panamericana entre Popayán y Cali. Impactaron un helicóptero que prestaba apoyo a las tropas en tierra. En las últimas horas se presentó un fuerte ataque armado dirigido a la fuerza pública en el corregimiento de Tunía, ubicado en el municipio de Piendamó, en el Cauca. En los videos captados por la comunidad se puede ver el uso de drones con explosivos y el momento en que un helicóptero del ejército es impactado por militantes del grupo armado ilegal. Esta acción violenta hizo que la tripulación tuviera que regresar de inmediato a la base de Popayán, donde aterrizó sin mayores inconvenientes. Las personas que se movilizaban sobre la vía panamericana, entre ellos niños, tuvieron que orillarse donde podían para salvaguardar su vida y no ser alcanzados por las balas. En el hecho no se registraron heridos. Nos dimos cuenta de las intenciones que tenían estas estructuras de continuar atacando a la población civil y ponerla en el medio de fuego cruzado. Allí la rápida reacción de nuestras unidades que valerosamente llegaron hasta el punto
En ese intento de huida de los bandidos dejaron sus vehículos abandonados y logramos replegar a estas estructuras donde al momento se encuentra una gran persecución. Por su parte, el gobernador del Cauca anunció que con el Fondo de Seguridad se encargará de adquirir inhibidores de drones para proteger a los civiles, ya que fueron solicitados al gobierno nacional, pero hasta el momento no han sido enviados. Le hemos solicitado al gobierno nacional inhibidores de drones para el departamento del Cauca, todavía no han llegado. Por esa razón hemos tomado la decisión inmediata de adquirirlos nosotros mismos con nuestro fondo de seguridad, para que en el departamento del Cauca y en la ciudad de Popayán tengamos la posibilidad de inhibidores de drones y de esa manera proteger a la población civil. Por otro lado, el mandatario dijo que aunque se ha incrementado la fuerza pública en el territorio con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes, es importante que desde el gobierno nacional se implemente de manera oportuna la inversión social. Entre tanto, habitantes del Cauca viven con miedo todos los días, pues no saben en qué momento el fuego cruzado se interponga en sus caminos, ocasionando tragedias por una guerra de la que nunca han hecho parte. Nacional ordenó el envío de 43 nuevos pelotones con alrededor de 1.600 efectivos para recuperar el orden público en el Cauca, alterado por varios grupos armados ilegales, como las disidencias y el ELN. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló a CMI las 2 estrategias para restablecer el orden público en el Cauca. Operación Mantus, que viene adelantando las fuerzas militares también, con la Operación Cauca que desarrolla la Policía Nacional. Habrá presencia del Estado y asistencia social. A la par que se va consolidando un control del territorio de parte de la fuerza pública, se vaya haciendo la presencia institucional tal como ahora se decía en la Mesa Nacional de Garantías. Es necesaria la presencia integral del Estado. Y ya se ordenó el envío de más tropas para reforzar la seguridad. ¿Va a haber refuerzos para el Cauca? Sí, se han llevado refuerzos el día de antier, tal vez 43 nuevos pelotones. El presidente ha dado una orden precisa. El Cauca se va a recuperar. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció una reunión privada con los comandantes de la Fuerza Aérea, del Ejército y de las Fuerzas Militares, así como el director de la Policía, para definir las tareas específicas de lucha contra el narcotráfico en el departamento del Cauca. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Luego de la conferencia internacional de la OTAN llevada a cabo en Washington, el presidente Joe Biden aseguró que continuará en la carrera presidencial para derrotar a Donald Trump y evitar un nuevo fracaso de la política internacional de Estados Unidos. Su capacidad para continuar liderando Estados Unidos. Tras el debate, el presidente Joe Biden ofreció una rueda de prensa a los medios de comunicación para demostrar que es apto para continuar la candidatura presidencial, representando al partido político demócrata. El mandatario, seguro de cada respuesta que daba, reiteró que no se retirará de la candidatura, ya que él es la mejor opción para seguir liderando el país, por lo que si eligen a Trump sería un desastre. Biden, en medio de una de sus respuestas, dijo que Trump se la pasa en su carro de golf y no trabaja por el país, y ha dejado claro que no tiene ningún compromiso con la OTAN. Meanwhile, my predecessor has made it clear he has no commitment to NATO. He's made it clear that he would feel no obligation to honor Article 5. He's already told Putin, and I quote, "Do whatever the hell you want." Además, confundió a la vicepresidenta Kamala Harris con el republicano Donald Trump. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. Pese a esta equivocación, el demócrata salió victorioso y demostró que está bien para seguir liderando el país. Noticentro 1, CMI. Desde Nueva York y ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro anunció que le pedirá al Congreso aprobar de manera exprés proyectos de ley que permitan la implementación del acuerdo de paz. Anunció, por ejemplo, iniciativas para poder hacer expropiación de tierras por vía administrativa y una reforma al Sistema General de Transferencias, entre otros.
Ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro reconoció que el tiempo para la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC suscrito en 2016 es muy corto. Pidió ampliación de 7 años, pero anunció que este 20 de julio en la instalación del Congreso de la República va a solicitarle al legislativo que apruebe la vía rápida para aprobar un decálogo de proyectos de ley que permitan la agilización, precisamente de manera más rápida, de la paz en Colombia. Voy a proponerle al Congreso de Colombia y a las Cortes y a la sociedad, indudablemente, repetir un fast track. Le llamaron así en inglés, en Colombia, a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. Dentro de las medidas que anunció el presidente Gustavo Petro es expropiación por vía administrativa para la compra de tierras de manera express. Una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa express de la tierra. La ley actual no lo prohíbe, lo remite a los jueces y los jueces demoran décadas resolviendo el que una hacienda fértil pero improductiva pueda ser entregada al campesinado. Otro punto que llamó la atención del presidente Gustavo Petro fue que dijo que va a proponer una reforma a la Justicia Especial para la Paz, JEP, para que asistan con verdad, justicia y reparación todos los actores del conflicto, incluidos los narcotraficantes. Para todos los actores del conflicto, paramilitares, terceros civiles, militares, guerrilleros, y dice el acuerdo de paz de la FARC, incluso organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto. Y para poder sacar adelante el proceso de paz suscrito en 2016 y que se amplíe a la paz total, el presidente Gustavo Petro dijo que insistirá su gobierno en un acuerdo nacional con la mitad del país, político y económico, que se opone a esa implementación, dijo el mandatario. Invitando al liderazgo político, social y económico de la mitad de la población que se ha opuesto al acuerdo de paz, a la paz, a la ya firmada y a la que aún queda por hacer. Eso es fundamental desde el punto de vista político. A los embajadores 15 del Consejo de Seguridad que preside Rusia, el presidente Gustavo Petro les pidió que transmitan el mensaje a las Naciones Unidas para que quite el nivel de endeudamiento de Colombia, porque plata no hay para la implementación de la paz. Colombia no tiene. Es más, no tiene porque estoy precisamente al frente de una situación económica mundial y local. Nos sobreendeudamos para cumplir tareas del COVID, mal o bien hechas. Debió ser una emisión de dinero, fue un endeudamiento. En una segunda intervención ante el Consejo de Seguridad, el presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por el asesinato de firmantes de paz, 428 desde noviembre 24 de 2016. Pidió acompañamiento internacional para la Fiscalía. Pues yo les voy a solicitar, como jefe del Estado, que se configure una misión internacional complementaria de apoyo a la investigación judicial del Grupo Especial de Investigaciones de la Fiscalía para establecer los autores intelectuales y materiales del asesinato sistemático de excombatientes que han firmado la paz. En horas de la mañana y en un hito histórico, acompañado por un firmante de paz, por primera vez que llega a Nueva York a las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro develó un monumento hecho con 1.400 kilos de munición que entregaron las FARC en su momento en la dejación de las armas. Un monumento que expresa el simbolismo de la paz en Colombia, acompañado por ese firmante, ese exguerrillero, Ferney Tovar. Desde las Naciones Unidas, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. La Contraloría General detectó irregularidades por 14.600 millones de pesos en contratos de acueducto en la región pacífica. La Contraloría General determinó 45 hallazgos administrativos, 6 de ellos con incidencia fiscal, por 14.600 millones de pesos, luego de culminar una auditoría sobre los recursos destinados para agua potable y saneamiento básico en la región del Pacífico para las vigencias 2022 y 2023 y además contratos no liquidados de años anteriores.
Uno de los hallazgos tiene que ver con los pagos que hizo Aguas y Aguas de Pereira en su rol de gerente al contratista encargado del proyecto para la ampliación del acueducto en el municipio de Río Quito y otro por los pagos para la ampliación del sistema de acueducto en Baudó, Chocó. La Contraloría explicó que eso provoca que lo ejecutado no preste el servicio previsto de acueducto y alcantarillado para esas poblaciones. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la nueva reforma a la salud se presentará solo cuando esté concertada con otros sectores y actores del sistema. Desde el primer foro farmacéutico latinoamericano organizado por ASINFAR, el ministro de Salud aseguró que aunque está listo el documento de reforma, se debe concertar antes de presentarlo. Aquí no va a haber ningún proyecto de ley que no esté concertado con el Congreso de la República. Yo he estado charlando con diferentes sectores en la Comisión Séptima y en donde hay una discusión, las personas que tienen algunas inquietudes con respecto al proyecto y que no le dieron tránsito, pues estamos esperando y es posible que la semana entrante tengamos las propuestas de ellos. Sobre la otra propuesta de reforma a cargo de 21 organizaciones médicas, dijo: atendiendo todas esas inquietudes, esperamos que podamos presentar un proyecto que genere, como siempre lo ha querido este gobierno y especialmente el señor presidente de la República. Noticentro 1, CMI. El presidente de la Cámara, Andrés Calle, aseguró que no ha recibido dinero producto de la corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo y dijo que no hace parte de ninguna red de contratación ilegal. Son 9 congresistas salpicados en el escándalo de gestión del riesgo, incluidos los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Vamos a darle la claridad, por supuesto, a nuestro juez natural, que es la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hemos actuado siempre de manera transparente y honesta, cumpliendo nuestro deber. No hago parte de ninguna contratación en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo ni en ninguna otra entidad. Calle insiste en su inocencia y dice que no hizo parte de la red de corrupción. Al presidente del Senado y a mí, que llegué a esta dignidad por la bendición de Dios y por la oportunidad que me brindaron mis compañeros a mis 31 años. Nos han querido acabar mediáticamente. Name y Calle fueron salpicados por el ex subdirector de gestión del riesgo Sneider Pinilla, quien los acusó de recibir 4.000 millones de pesos. Noticentro 1, CMI. Y el mandatario estadounidense unas horas antes protagonizó un nuevo momento de confusión al presentar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como el presidente Putin. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sometido a una fuerte presión por los lapsus que ha tenido últimamente y que tienen en peligro el futuro de su candidatura a la Casa Blanca, se confundió nuevamente este jueves al presentar al jefe de Estado de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como presidente Putin durante la cumbre de la OTAN en Washington. Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Sin embargo, luego del error, el demócrata de 81 años se dio cuenta e intentó arreglar su pronunciamiento. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Esto sucede al tiempo que Biden está en un momento decisivo en el escenario mundial en medio de crecientes llamados de sus aliados políticos para que se aparte de la contienda de la reelección presidencial. Noticentro 1, CMI. El presidente de Acerías Paz del Río, Fabio Galán Sánchez, denunció competencia desleal en importaciones de acero. La industria del acero denuncia competencia desleal y pide medidas de control a las importaciones que se están dando desde China y Rusia, afectando la estabilidad de la producción nacional. La llegada de estos productos creció 75% desde países que no cuentan con un tratado comercial con Colombia. Desde Paz del Río se hace la advertencia. Y estamos esperando que el gobierno nacional adopte esa medida. Es necesaria, urgente y debe estar encaminada básicamente a proteger el empleo nacional,
a proteger los encadenamientos productivos que genera la industria siderúrgica. El dirigente señaló que sin una medida de defensa comercial como la salvaguardia se pondría en juego la estabilidad de los empleos y los ingresos de 21.000 personas que dependen directamente de las operaciones de Paz del Río. Generación de empleo, de competitividad, de reindustrialización, pues necesariamente tienen que estar acompañados de medidas como las que estamos solicitando. Se espera una toma de medidas en el segundo semestre del año. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que el gobierno estudia la posibilidad de suspender el cese del fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Por su parte, la fiscal general reconoció la escalada de violencia por parte de ese grupo guerrillero. El cese al fuego con las disidencias de las FARC se encuentra suspendido en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. El gobierno analiza si esta suspensión se aplicaría o no en todo el territorio nacional. El próximo 15 hay que tomar una decisión frente al cese bilateral al fuego con las estructuras del EMC. Durante toda la tarde de hoy, durante estos días, vamos a recibir toda la información de ellos, todas sus opiniones, que serán insumos fundamentales a la hora de tomar una decisión el 15 frente a esas distintas estructuras armadas. Por su parte, la fiscal general reconoció la escalada de violencia por parte de las disidencias y agregó que el Estado es quien debe determinar si se suspende o no el cese al fuego. Hay un incremento de la violencia por parte del EMC que debería tenerse en el radar a la hora de tomar cualquier decisión por parte del gobierno, que es quien debe tomar la decisión. Este jueves inició oficialmente el quinto ciclo de conversación entre el gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC. Se espera que en los próximos días se anuncien decisiones. Noticentro 1, CMI. Las autoridades informaron que ya tienen identificados a los presuntos responsables del ataque a la caravana de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez. Se trataría de las disidencias de las FARC. El director de la policía, general William Salamanca, entregó los detalles y aseguró que continúan trabajando. Reveló que detrás de los hechos se encuentra alias Mauricio, integrante del Estado Mayor Central de las FARC. Estos atentados cobardes y la inteligencia de la policía me permite señalar que alias Mauricio está detrás de esos atentados. En el trabajo de la inteligencia ya lo tenemos ubicado y muy pronto se hará capturado. Este es el segundo ataque que sufre en menos de un mes la vicepresidenta. El director de la policía agregó que la seguridad de Francia Márquez se encuentra garantizada. Se instaló en Bogotá la Mesa Nacional de Garantías. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país expusieron un crítico panorama para ejercer su labor. La instalación estuvo a cargo del ministro del Interior, quien reconoció que el panorama en Colombia no es bueno. Escuchar a los líderes y defensores de derechos humanos de Colombia, de todos los territorios del país, es absolutamente fundamental para poder tener una política de defensa de la vida en los distintos territorios que están sufriendo estos líderes, las amenazas y los asesinatos de los distintos grupos armados al margen de la ley. Desde las organizaciones denunciaron un recrudecimiento de la violencia y los crímenes en contra de los defensores. La situación humanitaria se ha dificultado y no existen acciones concretas a nivel territorial para proteger de manera urgente a las personas que se encuentran en riesgo. Ante las denuncias, la fiscal general anunció acciones concretas para contribuir a entregar justicia. Vamos a doblar el número de fiscales de la Unidad Especial de Investigación y vamos a articular el trabajo de esta unidad, que es la que se encarga de homicidios de líderes y lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos y firmantes de paz. Este fue el primer encuentro oficial entre el gobierno y la Mesa Nacional de Garantías, esto desde que llegó el gobierno Petro al poder. Noticentro 1, CMI. La inflación interanual en los Estados Unidos cayó en junio más de lo esperado por los analistas. La cifra fue del 3%. La inflación de Estados Unidos se resiste a bajar del 3%.
La Oficina de Estadísticas Laborales, dependiente del Departamento de Trabajo del país norteamericano, comunicó que los precios cayeron en junio un 0,1%, dejando la tasa interanual en el 3% frente al 3,3% del mes anterior, tal cual lo pedía el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Un dato positivo que permite al Banco Central tener una mayor confianza en que la inflación se dirige de forma sostenible hacia el objetivo de la estabilidad de precios del 2%, lo que a la espera de indicadores adicionales de precios y del mercado laboral allana el camino para que el Comité de Política Monetaria del Banco Central baje los tipos de interés en septiembre por primera vez en 4 años y medio. Noticentro 1, CMI. La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, anunció que le pedirá a la nueva ministra de Vivienda, Helga Rivas, que promueva estímulos a la compra de vivienda en estratos medios. El presidente de la Junta Directiva de Camacol le dijo a CMI que le presentará a la nueva ministra de Vivienda, Helga Rivas, las propuestas del gremio para impulsar el sector de la construcción a partir de este segundo semestre del año. El número de subsidios que se mantenga. Hemos pedido una tasa para la clase media, de un subsidio a la tasa de 2-3 años, de un porcentaje de 2-3% para ayudar a mover ese tipo de vivienda. Dijo que la construcción de vivienda ya está despegando y que está dispuesto a trabajar de la mano de la nueva ministra. Quedamos que en próximos días vamos a hablar y vamos a empezar a trabajar. Para Camacol, la rebaja en los intereses por parte de los bancos es un buen augurio de un segundo semestre con mayores ventas. El presidente de la Bolsa de Valores, Andrés Restrepo, anunció la entrada de la empresa de tecnología Nvidia, que dará nuevas oportunidades de inversión al mercado global en Colombia. La llegada de la empresa abre nuevos caminos de inversión en el mundo de la tecnología. Los inversionistas podrán negociar esta acción a través del mercado global colombiano, que mueve más de $500 millones de pesos anuales. Es poner a disposición de todos los colombianos la posibilidad de invertir en una empresa de un sector, de un alcance, de un tamaño número 1 a nivel mundial. El dirigente señala que se mantiene la confianza inversionista. Nuestra visión de desarrollo de mercado está atada a darle la posibilidad a los ahorradores colombianos de tener la mayor cantidad de opciones en su portafolio. La compañía se convierte en el emisor número 56 del mercado global colombiano. El boquete de Caregato, que sigue inundando la región de La Mojana, no será sellado este año como lo había firmado el contratista. Así lo reveló el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. Lo que quedó claro en la reunión que se realizó hoy en Montería para hablar del boquete Caregato con los gobernadores de Córdoba, Sucre y Bolívar, además de los alcaldes de La Mojana, Sucreña y Cordobesa, es que el boquete, que lleva más de 3 años inundándolos por el desbordamiento del río Cauca, no se cerrará este año. Así lo indicó el director de gestión de riesgo, Carlos Carrillo, quien además responsabilizó al contratista de la tragedia. Insistentemente dice que hasta que no se reduzcan los caudales del río Cauca no va a poder seguir lanzando bolsas, y yo creo que pues con buenas intenciones no va a poder cerrar ese boquete. Si no lanza bolsas, pues el boquete va a seguir abierto. Varios alcaldes, entre ellos Arnulfo Ortega de San Marcos Sucres, piden que el contrato sea liquidado. De las solicitudes que hicimos, entre esos yo y otros alcaldes, es que se liquide el contrato. Si el contrato pues no hay forma de terminarlo porque toca esperar hasta el mes de noviembre, pues en el mes de noviembre pues estamos a 5 meses, entonces ¿qué vamos a hacer de aquí a 5 meses? Imposible. Entonces, en ese orden de ideas, se le sugirió al señor Carrillo la liquidación del contrato. Arnulfo Betancur, campesino, asegura que lo que se vive en la zona es dramático. Ecocidio por la pérdida de toda la flora y toda la fauna, y a genocidio por la cantidad de fallecimientos y de pérdidas de seres humanos. Son más de 80.000 hectáreas de cultivos que desapareció el río Cauca y deja unas 8.000 familias damnificadas. Noticentro 1, CMI. En Estados Unidos el calor no da tregua y al menos 28 personas han perdido la vida en una semana a causa de las altas temperaturas. Los estados de California, Nevada y Arizona están en alerta por este abrasador verano.
Esta semana el calor es abrasivo en la mayor parte de Estados Unidos, especialmente en la costa oeste, donde las temperaturas se han mantenido por encima de los 40 grados Celsius. Más de 63 millones de personas, sobre todo en California, Nevada y Arizona, siguen bajo alerta por la ola de calor que azota el país y que persistirá por lo menos durante esta semana. 28 personas han fallecido debido al calor extremo, una cifra que seguramente va a aumentar a medida de que las autoridades confirmen más casos. Además, en el sureste de Texas, más de 1 millón de personas continúan sin electricidad tras el paso del huracán Beryl, a la vez que afrontan un calor sofocante y altos niveles de humedad. Al menos 500.000 de ellos seguirán sin luz hasta la próxima semana. Noticentro 1, CMI. La Procuraduría abrió investigaciones a los directores del Instituto Distrital de Recreación de Bogotá por presunto detrimento al patrimonio en el Estadio El Campín. La Procuraduría investiga a los directivos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá, Pedro Orlando Molano y Blanca Inés Durán, por presunto detrimento patrimonial en el Estadio El Campín por aproximadamente unos 4.700 millones de pesos. Las posibles irregularidades se habrían dado en las liquidaciones por concepto de permisos de aprovechamiento económico de los espacios deportivos que se otorgaron a los equipos de fútbol del distrito y a una empresa de telefonía. También se investiga la presunta omisión de seguimiento al uso que se le dio a 2 locales en el estadio. La decisión también acoge al subdirector técnico del parque de la misma entidad, Javier Orlando Suárez. El gobierno de los Estados Unidos ofreció una millonaria recompensa por información que permita la captura de los integrantes de la banda criminal transnacional, el Tren de Aragua, que según inteligencia americana se refugian en Colombia. Son 12 millones de dólares que ofreció el gobierno de Joe Biden a través de su embajada en el país para dar con el paradero de los 3 líderes del Tren de Aragua. Se trata de Héctor Guerrero, por quien ofrecen 5 millones de dólares, Johan José Romero, por quien ofrecen 4 millones, y finalmente Giovanni San Vicente, por quien ofrecen 3 millones de dólares, por información que conlleve a su captura. Este programa de recompensas se ofrece juntamente con el gobierno de Colombia, nuestro socio incondicional en este esfuerzo por llevar a los dirigentes del Tren de Aragua ante la justicia. Medida que se da de manera simultánea con la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde cataloga el Tren de Aragua como una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas. El gobierno de Colombia y Estados Unidos espera que con el programa de recompensas se logre desmantelar esta organización criminal que tiene su origen en Venezuela y convirtió a Colombia en su centro de operaciones. Se instaló de forma oficial en Bogotá el 5º ciclo de conversaciones con la fracción del Estado Mayor Central que se separó de alias Iván Mordisco. El encuentro irá hasta el próximo martes 16 de julio. La agenda de discusión de este ciclo incluye temas como definición de un compromiso ambiental, establecer un cronograma de transformaciones territoriales, metodología para avanzar en la construcción de la agenda de negociación, georreferenciación y otros aspectos de derecho humanitario. En el ciclo participan los comandantes del Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, el de Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes y algunos jefes de frentes de la organización armada. Noticentro 1, CMI. La Corte Suprema condenó al exgobernador de Sucre, Jorge Carlos Barraza, por irregularidades en la contratación. La Sala Especial de Primera Instancia declaró culpable por el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales a Jorge Carlos Barraza en su condición de gobernador de Sucre. El caso está relacionado con la firma de 4 contratos con la empresa Los 3 Editores SAS para el suministro de textos escolares para colegios públicos del departamento. Según la acusación de la Fiscalía, los contratos se hicieron bajo la modalidad de contratación directa, pero debieron haberse hecho como parte de un proceso de licitación pública. Noticentro 1, CMI. Los partidos políticos de Bolivia, junto con el Tribunal Supremo Electoral, proponen suspender las elecciones primarias presidenciales con miras a los comicios nacionales en 2025. La autoridad electoral explicó que la propuesta se realiza con el fin de que las elecciones judiciales previstas también para este año y aún sin fecha no se contaminen con temas políticos y que ambos procesos electorales no choquen. Las disputas políticas entre los bandos del oficialismo en ese país, el de los seguidores de
del presidente Luis Arce y los afines al exmandatario Evo Morales ya derivaron en un grave enfrentamiento en las calles. Noticentro 1, CMI. Los bancos anunciaron hoy que seguirán las rebajas en las tasas de interés para los créditos de vivienda. Pidieron a las autoridades mayores controles a las transacciones financieras. De acuerdo con Asobancaria, son 10.000 reportes de operaciones sospechosas las que se han registrado en los primeros 5 meses del año relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En ese sentido, se hizo un llamado a la Fiscalía para que haya una mayor eficiencia en los procesos que hacen referencia a estos delitos. Haya un mucho mayor nivel de traslado de esa información que los bancos, que el sistema reporta, que todo el sistema antilavado del país reporta, se vuelva en una investigación y concluya en un ejercicio de justicia importante. Asobancaria se refirió a la baja de las tasas de interés para la compra de vivienda por parte del sector. 8 entidades que se han sumado a esta estrategia de reducción de tasas de interés, un poco anticipándose lo que el Banco de la República seguramente va a seguir haciendo, y eso es una muy buena noticia porque hace parte del acuerdo nacional que se ha buscado. Las declaraciones se dieron durante el Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Cartagena. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que el sistema Chingaza superó el nivel del 40%. El sistema que abastece de agua a Bogotá está en el 45.32% de su nivel. Pese al aumento de nivel, el distrito mantiene la medida de racionamiento día de por medio. Noticentro 1, CMI. En China, al menos 6 personas murieron debido a las fuertes lluvias en el sureste del país. Los aguaceros azotaron Chongqing, que suele registrar fuertes precipitaciones cada año en esta época. Las autoridades locales han advertido que el nivel del agua en más de 15 ríos es muy superior al habitual. Por eso hicieron un llamado a los habitantes de la zona para que evacúen. Noticentro 1, CMI. La Agencia Nacional de Tierras llegó a un acuerdo con las comunidades campesinas que se tomaron pacíficamente sus instalaciones para agilizar los procesos de adjudicación de predios en Colombia. Después de 3 días de protestas, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos logró un acuerdo con el gobierno para agilizar el compromiso para la compra de tierras en el país. La preocupación y el llamado al gobierno nacional es la implementación del acuerdo de paz. Para ello, se prepara una lista de proyectos en 31 puntos del acuerdo. Uno de los puntos está a cargo de los ministerios de Agricultura y Ambiente, que iniciarán el proceso de estudios y materialización de sustracción de la Ley Segunda para zonas de reserva campesina. Es decir, se modificaría el decreto 1777 de 1996 para construir zonas de reserva campesina en áreas de reserva forestal. Se acordaron acciones centradas en la reactivación económica, la ampliación de proyectos de mercados campesinos, proyectos productivos, comercialización y la cofinanciación de proyectos sostenibles para los campesinos adjudicatarios de predios de la Agencia Nacional de Tierras. Finalmente, se acordó que el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación realizarán una mesa de trabajo para revisar el presupuesto de 2025 con el propósito de garantizar esa cofinanciación de proyectos productivos y agroindustriales de las organizaciones de la Agencia Nacional Campesina. Noticentro 1, CMI. Un grupo de científicos asiáticos presentó un robot con inteligencia artificial capaz de personalizar el color y los ingredientes de los cosméticos según la piel de las personas. En Corea del Sur crearon un dispositivo tecnológico impulsado por inteligencia artificial capaz de analizar la piel de los usuarios y de crear productos adaptados a sus necesidades exactas del momento. El robot recomienda productos de una gama de aproximadamente 205 tonos distintos de bases de maquillaje y 366 colores distintos de productos para labios. Asimismo, escoge los ingredientes para preparar el cosmético. Por el momento, se trata de un servicio que solo está disponible en Corea del Sur. Noticentro 1, CMI. Como parte de la estrategia de reactivación económica anunciada por el gobierno, la Superintendencia de Sociedades anunció un plan de salvamento para 3.500 empresas. El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, les anunció a los gremios económicos que vienen brigadas de salvamento de empresas como parte de la estrategia gubernamental de reactivación de la economía.
y estamos próximos a presentar un proyecto de ley denominado de la insolvencia al salvamento empresarial, es decir, cambiar la mentalidad de liquidar empresas por la mentalidad de salvar empresas. ¿A qué sectores de la economía se les va a dar prioridad para salvar empresas? Sin duda a los más débiles, a los que por ejemplo nunca pueden acceder por financiación, aquellos dueños de empresas unipersonales, empresas familiares, pequeñas y medianas empresas. El rescate de empresas incorpora a 2.750 compañías que ya están en acuerdos con acreedores y 756 en reorganización, para un total de 3.506. Noticentro 1, CMI. En Francia se incendió la torre de la Catedral de Rouen, una de las más importantes del país. Un incendio afectó la aguja de la Catedral Gótica en Normandía, donde se están realizando trabajos de restauración. El fuego se esparció principalmente por el plástico de las obras que están haciendo, pero ya está controlado. Noticentro 1, CMI.